Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica. El día de hoy estamos transmitiendo desde aquí, desde Morelia, Michoacán, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy hablaremos del tema diabetes y su principal complicación, que es pie diabético. ¿Tú sabes de qué se trata esto? Yo soy Martín Lira, soy conductor del programa, cirujano plástico, y te invito a que nos acompañes todo el programa. Tenemos una invitada de lujo que te presentaré en un momento. Vamos a ver una cápsula y regresamos después de habernos informado de qué se trata esto. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. El cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar, también llamada glucosa, y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que éstas la usen como energía. Con diabetes, el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones. Todavía no existe una cura para la diabetes, pero perder peso, comer alimentos saludables y estar activo realmente puede ayudar. Bueno, pues ya vimos de qué se trata nuestro programa y quiero hacerte la invitación para que si tú sabes de alguien que padece, seguramente en tu familia o algún conocido está padeciendo esta enfermedad, y ojalá no, pero si existe una complicación ya como esta del pie diabético, pues infórmale para que vea nuestro programa o también haznos el favor de compartirlo desde la red del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos presentes en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y tú puedes ayudarle a alguien más compartiéndolo en tus redes sociales. Estamos presentes en todas. Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, una prestigiada médico especialista en medicina interna y con una subespecialidad en diabetes y en todo este asunto de las complicaciones como el pie diabético, la doctora Ana Rosa Escobedo Ortiz. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias por estar aquí. Sé que estás siempre bien ocupada, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos toda esa información que estoy seguro que será de utilidad. Gracias. Doctora, sé que eres nicolaíta. Hablando de tu currículum primero. Sí. Orgullosamente nicolaíta, y después hiciste tu especialidad de medicina interna, bueno, la primera parte de esta especialidad que tienes en el Hospital Civil aquí en Morelia. ¿Y después qué pasó? ¿Qué hiciste o por qué decidiste hacer endocrinología? La historia es un poco larga, ¿no? Porque cuando uno decide irse por la parte clínica de la especialidad, como usted es quirúrgico, yo en el momento decidí ser clínica y decidí medicina interna. 4 años de medicina interna me hicieron ver la necesidad del perfeccionamiento en una de las enfermedades que más atacan a la población en México y en el mundo, que es diabetes. Sí. Y entonces la especialidad en esto es justamente endocrinología. Okay. Y ahí decidí hacerlo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en México, en la Ciudad de México. Afortunadamente pude ingresar. Sí. Y ahí estuve 2 años haciendo endocrinología. Termino y me quiero subespecializar más en esta enfermedad y logro entrar a diabetes y metabolismo como alta especialidad. Y ahí pues era necesario afinar conocimientos sobre las complicaciones que obviamente aquejan al paciente con diabetes, y es pie diabético en el que me decanto, ¿no? Ok. Entonces, hiciste los
7 años de medicina. Sí. Después, ¿cuántos de Especialidad de la medicina especialidad de interna? medicina? 2. Cuatro años. Sí, 4 años. el ¿Y Instituto de terminaste? Nutrición, todo. El Instituto de Nutrición todavía no permite tener medicina interna trunca. Ok. Hay que hacer los 4 años de medicina Entonces interna. ya van 11. Sí. Después hiciste endocrinología, 2 años. 2 años más. Y luego la alta especialidad en diabetes. Exacto, 13 años. 13 años. Sí. Digo, eres muy joven para todos estos años que regularmente son las especialidades largas, las subespecialidades Sí. y las altas especialidades. Y luego, ¿cuánto hace que llegaste, te regresaste de México y Sí. estás aquí en Morelia desde qué fecha? Bueno, yo soy de la ciudad de Morelia, entonces para mí era importante regresar a mi ciudad y como siempre darle a la provincia esta parte de especialización y subespecialización que tal vez no se alcanza como en la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí hubo propuestas de quedarme en la Ciudad de México, pero quería regresar a Morelia y termino acá en el 2013. 2014 ya empiezo a meterme un poco más a la práctica privada e institucional. Yo estuve en el Hospital Civil, donde hice medicina interna aquí en la ciudad de Morelia. O sea, regresaste a la institución. Regresé también. a la institución, regresé a mi casa ¿Y formadora. sigues ahí en la institución? Desgraciadamente no. Hubo algunos cambios. Yo creo que también en medicina no hay que escoger. Claro. Y decantarte y decir dónde. Sí. Entonces, yo en el Hospital Civil estuve del 2014 al 2021. Sí. Tuve que entrar a esta parte de la pandemia, que fue una oportunidad muy grande, estar como médico de primer contacto en la pandemia. Ahí también en todos estos años participé como profesora, pues obviamente formadora de residentes, así como lo hicieron conmigo. Sí, que estuvieron justamente. rotando contigo ahí en el hospital. El Hospital Civil es una casa formadora de residentes, es una sede formadora. Es un centro, sí. Ajá, con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, muy bien. Entonces, ahí tenemos formación de especialistas Sí. de todas las troncos comunes, que es ginecología, patología, medicina interna, cirugía, trauma. Entonces, yo ahí participé también ya cuando regreso de la Ciudad de México como pues, profesora titular del curso de medicina interna. Y durante todos estos años, pues, fungí como profesora. Un trabajo también muy gratificante, con mucho compromiso, la formación del nuevo recurso médico. ¿Y después qué te dio por hacer el área empresarial? Porque ya te dedicaste en lo privado y sé que tienes un establecimiento y que tienes una empresa dedicada a todo esto que va relacionado con tu área. Creo que la sensibilización después de la pandemia, en donde vivimos como humanidad algo completamente distinto, algo que no conocíamos, algo que te dijo, te puedes morir mañana. Digo, lo sabes, ¿no? Sí. Pero no lo sabes tan tangiblemente. ¿Verdad? Exacto. Y hasta después de la pandemia nos dimos cuenta. Entonces, cuando me toca entrar a marzo 2020 con toda esta, ya sabes, este uniforme, a la expectativa, ver pacientes que no tenían respuesta al tratamiento que habitualmente dabas, que te encontrabas con una enfermedad que no sabías cómo mejorar. Me replanteo después de un año de pandemia, ¿qué es lo que quiero? Y lo que quiero, mi pasión, es justamente tener un espacio para que el paciente con diabetes pueda encontrar un lugar donde cuando tenga lesiones en extremidades inferiores sea bien tratado. Y cuando no la tenga, es decir, el simple hecho de tener diabetes te da 10 a 20 veces posibilidades de riesgo de amputación, justamente amputación. Entonces, mi meta es esa, la prevención de pie diabético en el paciente con diabetes. Y como no lo hay, incluso en la Ciudad de México, cuando yo estuve a cargo de la clínica pie diabético como residente de alta especialidad en diabetes, me encontré con esta, pues digamos, segregación del área quirúrgica y del área clínica en una entidad que necesita de las dos, como es el pie diabético. Trabajar multidisciplinariamente. Exacto. Y de eso vamos a hablar el día de hoy en el tema. ¿Qué nos puedes decir de manera general? Ya vimos en esta cápsula que la gente ya pudo apreciar. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué tan frecuentes son las complicaciones de este tipo de complicaciones con el pie diabético en nuestro país y en el mundo entero? ¿Cómo está la frecuencia? La frecuencia es muy alta.
Yo creo que más bien no la vemos tanto porque no la buscamos. El paciente, sencillamente el dato. La gente y no o te no la enteras dice. también. Justamente. La semana pasada vi un paciente en la consulta que tenía una lesión en la planta del pie desde hace 5 meses. Y no decía que la tenía porque en México el hombre no tiene que decir las cosas. Entonces, por ejemplo, eso, el no decir, el no saber, la mala información, nos hace que esta complicación en especial sea un poco callada, un poco limitada en estudio. Bueno, pues si es tan frecuente la diabetes, pues obviamente que tiene mucha importancia el aprender a prevenir estas complicaciones. Y eso es lo que queremos precisamente que nos expliques y que le digas a la gente en el transcurso del programa cómo prevenir estas complicaciones, sobre todo esta principal complicación. ¿Sí? Claro. Y bueno, pues ya que estamos hablando de que es tan frecuente, aquí en Michoacán, normalmente ya nos dijiste que no hay esa prevención, esa cultura de prevención, pero ¿qué tan frecuentes son casos de amputaciones, por ejemplo? Son frecuentes, muy, muy frecuentes. La diabetes tiene una prevalencia de más o menos 1 de cada 10 personas. Sí. Entre 20 y 79 años de edad. Esto es gravísimo, porque si tú jalas y observas que desde los 20 años empiezas a ser económicamente activo, empiezas a tener una enfermedad en este tipo de población. Sí. Mientras más pronto te da la diabetes, más expuesto estás a las complicaciones. El pie diabético es una complicación, pues digamos que se ve después de muchos años de tener la enfermedad. Lo vamos a explicar yo creo que más a detalle. Sin embargo, se estima que más o menos más de 1 millón de personas al año se amputa por diabetes. En el mundo. En el mundo. Más o menos cada segundo está muriendo una persona, cada 5 segundos está muriendo una persona por diabetes. Sí. Cada 20 segundos una persona en el mundo se está amputando por diabetes. Y el 85% de esto pudo haber sido prevenido. Evitable. Completamente evitable con propuestas preventivas para el paciente con diabetes. Bueno, pues yo creo que en esta plática, como les decía hace un momento al inicio de este bloque, tenemos que trabajar mucho en la prevención, pero sobre todo en la orientación, ¿no? Esto, ya que tú estuviste en una institución, ¿hay campañas de información para prevenir complicaciones o no las hay hasta donde tú sabes? En realidad no me parece que las haya, parece ser como algo que cada uno de los médicos que tratamos diabetes tratamos de hacerlo con nuestros pacientes. Pero como institución que tengan una campaña dirigida a esto, ¿no la hay? En el instituto, en mi generación, lo que teníamos era un curso muy especializado para el paciente. Es decir, paciente con diabetes que ingresaba al instituto tenía que tomar este tipo de curso diplomado de educación en diabetes. Y entonces ahí se les proporcionaba toda la información sobre la prevención en complicaciones no solamente de piel, sino también oftalmológicas y, por supuesto, renales, ¿no? Sí. Acá, la prevención tenemos que hacerla, yo creo, de una forma un poco más conjunta y directa con el paciente. Bueno, pues vamos a continuar platicando sobre este tema. Yo te pido que nos acompañes a la otra parte del estudio de este foro que tenemos aquí desde el Hospital Ángeles en Morelia para seguir hablando del tema. ¿Nos acompañas, doctora? Gracias, sí, claro. Y por favor, usted no se vaya, continúe con nosotros. Pásale, doctor, por favor. Sí, pásale. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de esta información muy importante que le da el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, sobre todo nuestros programas que tenemos aquí en nuestra televisora. Y estamos con la doctora Ana Rosa Escobedo Ortiz. Si usted acaba de iniciar a sintonizarnos en este programa, la doctora es especialista en medicina interna, subespecialista en endocrinología y tiene una alta especialidad en diabetes y prevención de enfermedades o lesiones de miembros inferiores. De las complicaciones que estamos hablando en el primer bloque es principalmente de pie diabético. Pero bueno, está con nosotros hablándonos de esto, ya nos dijo su currículum, las generalidades del tema, pero yo te quisiera preguntar, doctora, ya nos dijiste que es muy frecuente que 1 de cada 10 personas padecen de diabetes en el mundo y que con esto hay complicaciones, obviamente,
pero que lo ideal es que se eviten esas complicaciones. ¿Qué factores influyen para que se presenten estas complicaciones? Porque mucha gente de repente puede decir, bueno, yo tengo diabetes, pero pues si me controlo la diabetes ya no voy a tener problema, ¿verdad? Y de repente toman medicamentos, luego como que se sienten mal y vuelven a tomarlo. ¿Qué nos puedes decir de manera general de la diabetes? Y de ahí, ¿qué factores influyen en que ese paciente diabético, hombre o mujer, va a terminar con un problema de una complicación? Es bien compleja la pregunta porque al final sabemos que el paciente con diabetes tiene una enfermedad que no le duele. Y aquí en nuestro México parecería ser que vamos al médico solamente cuando tenemos... Nos duele algo. Exacto. Entonces, el convencer al paciente con una enfermedad crónica que tiene que estar acudiendo con el médico, que tiene que hacerse estudios de sangre cada 3 meses o cada 6 meses para lograr efectivamente un control cuando no tiene ningún tipo de síntoma es muy complejo. En nuestra cultura, por lo menos. En nuestra cultura, sí. En otras partes parece ser que el autocuidado es claramente una norma, ¿no? Desde la educación primaria quizá. Pero aquí el paciente con diabetes debe entender, y todos debemos entender, que las enfermedades que nos aquejan pueden ser enfermedades agudas que nos duelen, que nos llaman al hospital. Pero también pueden ser enfermedades crónicas que no las sientes. Hasta que estás muy descontrolado y entonces emergen los 400 de glucosa, tienes pérdida de peso, tienes mucha sed y entonces dices, creo que tengo diabetes, déjame tomarme la glucosa, efectivamente, ¿no? Pero eso es algo que ya no queremos que suceda. O sea, es no decir, hasta ese punto de darnos cuenta y diagnosticar a la persona en ese momento, ¿no? Exacto, ya la idea es tomar precauciones cuando, por ejemplo, tus papás tienen diabetes o tú estás en sobrepeso. O eres un sedentario, o no comes bien, ¿no? Desde ahí tienes que empezar a ver que lo más probable que puedas desarrollar es una enfermedad de estas. Y entonces la evaluación con una simple química sanguínea en donde tú veas tus niveles de glucosa o de repente esta parte de no he comido más, pero estoy subiendo muchísimo de peso o sabes que se me empezó a poner el cuello negro, me salieron verrugas, me siento sumamente cansado. O sea, ya son datos que habitualmente debemos de ir a buscar ayuda, ¿no? Entonces, si se hace el diagnóstico de diabetes, que finalmente no es que la diabetes aparezca de ayer para hoy, o sea, realmente tiene una historia, ¿no? Pero cuando aparece diabetes es porque tienes glucosa de 126 en ayuno o 2 horas después de los alimentos o tal vez en algún momento del día arriba de 200. Entonces, cuando se hace el diagnóstico de diabetes, se debe de dejar ir toda la caballería, porque necesitamos convencer al paciente que no solamente es el control de glucosa, sino también todos estos factores de riesgo que te llevan a padecer complicaciones de grandes vasos, corazón, cerebro, amputaciones, como por ejemplo el que un paciente con diabetes fume. Es una condición que casi va de la mano con tener desarrollo de enfermedad arterial periférica. Mucha gente no lo entiende. No lo entiende. De hecho, hay pacientes que tengo con diabetes que fuman, que todos los enlaces que van a consultar les dices, pero no logras impactar tanto, ¿no? Hasta que viene un dedo negro o algún tipo de lesión que no sana y entonces dicen, bueno, tal vez era cierto lo que me dijeron, ¿no? Sí, pero hasta ese momento. Exacto. El otro factor de riesgo es el tener hipertensión. La diabetes y la hipertensión casi van de la mano. Entonces, es importante tener cifras bien controladas de glucosa y de presión arterial. A eso le agregas las grasas en sangre. El paciente con diabetes no puede tener triglicéridos arriba de 150, ni puede tener colesteroles arriba de 200. De hecho, una fracción del colesterol, la lipoproteína LDL, que es la más aterogénica y que significa que es la que más tapa tus arterias, ¿no? Sí. No debe ser arriba de 100 y eso tienes que irlo a buscar porque, por ejemplo, a veces se acostumbra a tener colesterol total y no medimos esa fracción. Entonces, quitar el tabaquismo, hacer que el paciente se mueva y baje de peso, que logre bajar cuando menos un 10% de lo que pesa, ya eso hace un impacto sobre el control de las enfermedades crónicas como diabetes. No es necesario a veces llevarlo a su índice de masa corporal normal, ¿no? Porque a veces dices, bueno, tenemos que llevarte a la normalidad del peso, pero con un 10% de peso que logres bajar de lo que, con eso hay mejoría. En el entorno, pues, de su enfermedad, ¿no? Efectivamente. Entonces, es tabaquismo, es hipertensión, es glucosa, son lípidos en sangre o grasas en sangre, los factores de riesgo principales que habría que modificar. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que, a pesar de que
tengan estos factores o no los tengan, pero que les dices, ok, tú ya tienes este problema o estás en camino a ser diabético por todos los factores que tienes, pero necesitas cambiar tu alimentación. Sí. Porque eso también, hasta donde yo lo he visto, la gente no cambia la alimentación. Súper complicado. ¿Y cómo le haces para hacerle entender a la gente que necesita cambiar esa alimentación? Hay que tratar de identificar, primero, que la cultura en México es especialmente la ingesta de carbohidratos. La masa nos gusta, sí. Y siempre la acompañamos en las comidas. Creo que una de las cosas que son funcionales en la consulta es cuando el paciente empieza a monitorizarse después de lo que come, que es algo que se tiene que hacer. Sí. Y empieza a ver que cuando se permite un pan o se permite un jugo de naranja o se permite 3 tortillas extras, se va a monitorizar y va a salir alta la glucosa. Exacto. Entonces, es más bien esta parte de concientizar con números duros lo que a mí me ha pues dado mejor experiencia con el paciente, porque no se trata de decirle, ya no puede comer esto, ¿no? Sí. O sea, tienes que darle como esta justificación. Claro que ni así a veces, ¿no? Lo logras. Sí, no es fácil. Pero al final de cuentas le estás demostrando con esto, ¿no? Ahora bien, decías, si tienes antecedentes de padres diabéticos, pero no tienes la enfermedad, ¿hay alguna manera de que la gente sepa si es propenso? Bueno, de entrada lo es, ¿no? Claro. Pero ¿qué tan probable es que sí vaya a desarrollar una diabetes? Hay escalas que te permiten identificar quiénes tienes mayor riesgo, pero generalmente el escrutinio desde los 30 años ya se está pidiendo que cuando menos hagas una glucosa al año, por ejemplo, que trates de moverte, que camines cuando menos 10,000 pasos al día, que te mantengas en tu peso, que evites las bebidas dulces. Todos estos factores hacen que de alguna manera tomes más conciencia, y creo que todos los que tenemos familiares con diabetes o papá o mamá con diabetes tendremos que movernos en esa línea, porque claro que vamos a desarrollar la enfermedad. Okay. Ahora bien, en muchos casos inician a tomar, y esta pregunta lo hago seguramente en el siguiente bloque que vamos a interactuar, alguien nos va a hacer esta pregunta, te va a hacer esta pregunta, pero en muchas ocasiones se da uno cuenta que llegan pacientes que dicen, uno les pregunta, yo en mi consulta, que no tiene nada que ver con enfermedades crónicas, pero sí las investigo. ¿Tienes algún padecimiento crónico, diabetes, mellitus, hipertensión? Me dicen, bueno, sí estuve tomando un tiempo porque sí andaba mal, pero ya me mejoré. Sí, caray. Eso es muy común. Es muy común. Alguien que tiene diabetes no se va a aliviar o curar de la diabetes, no se cura, ¿no? No, la diabetes no se cura. Una vez diagnosticada, puedes tener algo que se llama remisión de la diabetes. Okay. Cuando haces muchas cosas para hacer que tus cifras estén otra vez en control sin medicamento. Pero eso es lo menos, o sea, es el menos de la población. Okay. Cuando tú tienes diabetes, tienes que pensar que tienes una enfermedad que ya llegó a tu vida y con la que te va a acompañar a lo largo de la misma y con la que vas a morir. Puede ser que no mueras por ella, que es lo que buscamos. Sí, claro. O sea, que tú tengas una calidad de vida larga, buena, etcétera, porque te controlaste la enfermedad. Pero llega y se va contigo todo el tiempo, y entonces la medicación debe ser continua, no se quita. Al contrario de pensar, es que lo tomé durante unos meses. Tiempo, pero ya estoy bien. Exacto. Y ya no lo tomé. Eso no sucede. Para eso tienes que hacerles ver que deben de ir con el médico para realmente comprobar si realmente están bien. Estar vigilando, pues. Exacto. Y ahora, el tratamiento de diabetes, cuando vas avanzando a lo largo de los años con ella, y vas envejeciendo con ella, los medicamentos van adicionándose, generalmente no se quitan. El manejo de diabetes de larga evolución a veces se hace complejo porque son varios medicamentos los que se necesitan para poder tener las cifras de glucosa en norma. Y eso que mencionas es muy importante ahorita que dijiste, son varios medicamentos que sobre la marcha vas a ir adicionando. Esto es muy común también, que llegan a la farmacia y que dicen, oiga, pues yo como que me tomaron unos exámenes y salí con el azúcar elevada. ¿Qué me da para la diabetes? Como si fuera algo de que pues, es un Alka-Seltzer o no sé, cualquier medicamento. Deben de acudir con un especialista. Sí, necesariamente. Creo que a veces la automedicación, la prescripción por médicos, por personal no médico, es la norma también. Yo diría, no se ahorren una consulta, inviertan en la consulta, porque al final es su salud, y de una muy buena consulta pueden salir diferentes estrategias para poder llevar bien tu calidad, tu vida, ¿no? Ahora, cuando llega una persona que va contigo porque descubrió que trae problemas con el azúcar, digo, ella no sabe o él no sabe si es diabético o no, pero trae un problema, un descontrol metabólico, y alguien le dijo,
¿cómo integras ese diagnóstico? Porque de repente hay mucha gente que dice, bueno, me salió una vez, me salió alta el azúcar. ¿Cómo integras para que la gente sepa cuántas cifras, con qué frecuencia se la debe tomar para que tú puedas decir si eres un diabético? Hay criterios y entonces sí es bien importante concientizar, ¿tienes o no diabetes? O sea, no puedes estar a medias. Entonces, habitualmente la química sanguínea te puede dar una glucosa alta en ayuno. Una hemoglobina glucosilada, que es el porcentaje de glucosa que se le pega a tu sangre y que no debe exceder de 6.5. También te puede dar una, pues digamos, parámetro para saber si estás excedido. Hay que hacer estudios más importantes. Hay estudios de mayor penetrancia, como las curvas de tolerancia, en donde vas a ver justamente la cantidad de glucosa a las 2 horas elevadas. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, o sea, proponerle al paciente que por una glucosa elevada no quiere decir que tiene diabetes, hay que investigarlo. Okay. Pero una vez que se tiene el diagnóstico, hay que tratarla como tal. Y en el caso de las complicaciones o tratar de prevenir las complicaciones, como en el caso que estamos platicando del pie diabético, ¿cuáles son los cuidados o cómo enfocas tú la asesoría hacia el paciente para que ya empiece a prevenir esos? O sea, lo primero es que esté controlado, ¿no? Claro, su diabetes. Claro. Pero además, ¿qué más les recomiendas? Eso es importante. El paciente con diabetes presenta en los primeros 10 años de enfermedad complicaciones que se llaman de vasos pequeños. Y entonces los vasos retinianos, lo que te da pues alimentación a la retina, empieza a taparse, a lesionarse, a crecer. Los vasos del riñón, los pequeños glomérulos también empiezan a lastimarse y fundamentalmente los nervios que te dan la sensibilidad en las piernas o bien los vasos sanguíneos que le dan alimentación a esos nervios empiezan a alterarse. Entonces, la primera complicación que el paciente con diabetes experimenta es la microvascular y para eso lo que hacemos es mandar al oftalmólogo una vez al año al paciente con diabetes para que explore ojo y nos diga, está muy bien. O sea, es que tiene retinopatía, hay que ponerle láser, hay que ponerle algún tipo de inhibidor de la angiogénesis, por ejemplo. Pero entonces esto nos previene ceguera, porque lo que tú buscas es, no importa que tenga ya lesión en el ojo, tienes que prevenir o tienes los medios para prevenir, ¿no? Sí. La otra lesión es la lesión en la enfermedad, en los riñones, en la enfermedad, lo que constituye enfermedad renal, y para eso hacemos evaluaciones en la consulta. Evaluamos, y creo que ya tuvieron un programa, evaluamos examen de orina, evaluamos creatinina y estimamos cómo están funcionando los riñones. La tercera es la revisión de pies. De los pies. Exhaustiva. Y este es donde te voy a pedir que nos hables detenidamente, después de regresar del corte, de la pausa. Y si me permites, para hablar de esto con más detalle. Y no se vaya, regresamos, estamos con la doctora Ana Rosa Escobedo Ortiz, que es una doctora con especialidad en medicina interna y una alta especialidad, una subespecialidad en endocrinología y una alta especialidad en diabetes y prevención de enfermedades de lesiones en miembros inferiores. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Y bueno, si usted apenas acaba de sintonizar nuestro programa, yo le quiero decir que se perdió una parte muy importante del primero, donde presentamos a nuestra invitada, la doctora Ana Rosa Escobedo Ortiz, pero también el desarrollo de todo el bloque anterior, donde hablamos de lo que es la diabetes y cómo se presenta, con qué prevalencia y los factores que influyen para esta enfermedad crónica degenerativa. Y bueno, y empezamos a hablar de las complicaciones, así es que puede checar todo el programa a través de nuestras redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Facebook, Instagram, YouTube. Estamos en todas las plataformas y también a través de los diferentes sistemas de televisión, antena aérea. Así es que usted puede ver nuestro programa a través de estas redes sociales. Antes de irnos a la pausa, platicábamos de ya los problemas que hay, de las complicaciones en los miembros inferiores. Estas complicaciones principalmente se dan en los vasos arteriales, en las venas. ¿Dónde son más frecuentes, doctora? La complicación que tiene el paciente con diabetes en extremidades inferiores involucra nervios y arterias, principalmente. En los primeros años de enfermedad, incluso antes de tener el diagnóstico de diabetes, puedes tener ya lesión de los nervios.
Okay. A lo largo del tiempo, los vasos sanguíneos van cambiando, se van haciendo mucho más endurecidos. Todo este fenómeno de arterioesclerosis que se da de forma acelerada en el paciente con diabetes cobra factura y entonces empezamos a tener lesiones de completa amputación del flujo, principalmente de la rodilla para abajo en el paciente con diabetes. Entonces, en el paciente se desarrollan dos formas de manifestar la enfermedad de pie diabético. Sí. Puede ser aquel paciente con diabetes que no sienta, que va en la playa caminando sin ningún tipo de protección sobre la arena caliente, puede ser, y no sienta nada, y entonces va a consulta porque tiene muchísimas ampollas, ¿no? Y no sintió nada. Sí. O puede ser aquel paciente que camina y le duele la pantorrilla, no puede seguir caminando porque empieza a desarrollar lo que se llama claudicación, le duele al caminar. O pacientes que también empiezan a tener, por ejemplo, una deformidad en el pie. Es claramente una neuropatía, así se llama neuropatía motora, cuando el paciente empieza a tener dedos en garra, que en lugar de permitir la libre o la consistente pisada sobre la planta del pie, empiezan a tener callosidades en las puntas de los dedos. Y entonces empiezan a tener también ulceraciones arriba porque el zapato les empieza a rozar. Entonces tenemos neuropatías dolorosas o no dolorosas. Las más graves son las no dolorosas porque el paciente no se da cuenta. Exacto. O las lesiones luego con alguna piedrita que traigan el zapato y que no se dio cuenta, ¿no? Pierden la sensibilidad del dolor, que finalmente es algo protector, ¿no? Sí. Y la otra parte que sería la arterial. Y entonces así se empieza a gestar todos esos años de descontrol del paciente con glucosa, con lesiones en los nervios, con lesiones en las arterias, para que al final puedan desarrollar por descuido, por un accidente, una lesión que no cierra. Y entonces dicen, ¿por qué no me está cerrando? ¿No? Exacto. Pero esto ya pasó mucho tiempo. Sí. Lo que buscamos en diabetes es prevenir esta complicación. Porque con estudios como los que hacemos en el centro multidisciplinario, podemos detectar la neuropatía de forma muy temprana y dar lo necesario para que no desarrollen este tipo de lesiones. Al igual que la enfermedad arterial, mucho más temprana que cuando ya te duele la extremidad, ¿no? ¿Y ese tipo de estudios se pueden hacer aquí en Michoacán? Sí, lo acabamos de conjuntar. Ahora, la propuesta que nosotros tenemos como centro médico es justamente un espacio en donde la parte clínica, que somos los internistas y los endocrinólogos del lugar, junto con la parte quirúrgica, que son los angiólogos, podamos tener nuestras herramientas diagnósticas y sobre todo preventivas. Es decir, los dos nos dedicamos a la parte de cirugía o la parte de diabetes, pero lo que queremos como nicho es que el paciente con diabetes encuentre un lugar en donde pueda irse a hacer este estudio que le permita una vez al año saber cómo están sus nervios, cómo están sus arterias, cómo está su circulación distal, para evitar en lo posible que lleguen una década después, 10, 20 años después, con unas lesiones negras, dolorosas, que ya no pueden recuperarse más que amputando la extremidad. Y este centro donde se hacen estos estudios de manera integral está aquí en Morelia. Lo integran de manera multidisciplinaria, participa un angiólogo, por lo que platicábamos, porque yo lo sé, hemos tenido al angiólogo Rodrigo Herrera aquí con nosotros. Justo. Y ¿hay alguna otra disciplina médica está ahí contigo, aparte de ti? Como la idea es dar el enfoque multidisciplinario, el estudio de prevención se enfoca en decirle al paciente con diabetes, tu grado de amputación o tu riesgo de amputación es tal, hay que hacer esto, con metas muy bien medidas y dar resultados, ¿no? Pero aquel paciente que ya viene con una lesión, que ya tiene desgraciadamente una extremidad con un poco de o alguna úlcera o de alguna manera infección, se le da el manejo multidisciplinario en donde en el centro tenemos, por ejemplo, la nutrición, que es importante en estos pacientes. Y una nutrición no nada más enfocada a bajar los niveles de glucosa, sino a nutrir al paciente con una herida que requiere nutrimentos importantes para que pueda cicatrizar, ¿no? Entonces, sí, entramos todos. Entramos la parte nutricional, la parte quirúrgica, médica, tenemos curación avanzada de heridas, tenemos también algunos métodos que permiten en casa que el paciente avance, que el paciente sea curado por sus familiares, que obviamente también buscamos tener un contacto estrecho con ellos y pues que de alguna manera el paciente que desarrolla estas lesiones no se sienta solo, porque hasta antes de esto tenemos pues que ir con tu médico, entonces el médico te mandaba con otro médico y no había como esta comunicación global. Aquí tenemos al paciente con
y finalmente alrededor de él están todos los especialistas, estamos todos los especialistas y discutimos incluso los casos, los sesionamos para saber cómo les va, ¿no? No, pues muy bien, una manera integral de tratar al paciente para que no tenga que andar, como dices, de un lado a otro. Así es. Doctora, esta es una etapa del programa que a mí me gusta mucho porque es una manera de interactuar en donde la gente hace preguntas que nos hacen llegar la producción del programa. Y bueno, te las voy a ir leyendo. Esta nos la hace Manuel Barrantes, a través de Messenger. Nos hace una pregunta, nos dice, una vez que se te pone, bueno, lo voy a leer como lo mandó, una vez que se te pone negro un dedo, ¿te tienen que amputar todo el pie o solamente el dedo? No. Hay que distinguir, no todo lo negro se amputa, no todo lo negro es gangrena. Lo negro puede ser también secundario a infección. Hay gangrena infecciosa y esa no se amputa, esa se quita y entonces si tienes buena circulación y si da tratamiento antibiótico y si da manejo integral, puede mejorar. Entonces hay que distinguir. Yo le diría a él, no todo lo negro se amputa, hay que ir a evaluación para poder definir qué tipo de gangrena tiene ese paciente. Bueno, muy bien. Ahí está, Manuel, la respuesta. Hay otra pregunta de María Los Ángeles Vázquez, que nos dice a través de Instagram, nos dice lo siguiente. La diabetes es una enfermedad que no se quita, pero si yo me controlo, ¿puedo vivir el resto de mi vida bien si estoy cuidándome? Sí. Ya lo platicamos, la respuesta ¿no? es sí. La vida del paciente con diabetes de hoy no es nada parecida a la vida del paciente con diabetes hace 10 años. La información, la investigación, el desarrollo de nuevas terapias hace la diferencia. Entonces, creo que debe ser algo alentador para el paciente con diabetes, más bien mostrarse como paciente con diabetes e ir a consulta para poder hacer las modificaciones más adecuadas, no ocultar su enfermedad. Ok, muy bien. Hay otra pregunta de Pedro Cortés, a través también de Instagram. Nos dice que en su familia todos son diabéticos, sus padres, tíos, pero que él tiene 42 años, pero que él no ha tenido diabetes y que no tiene ninguna sintomatología. ¿Con qué frecuencia y qué estudios debe de hacer? Yo le diría a Pedro, primero ve cuánto pesas, haces ejercicio o no haces ejercicio, busca tener una alimentación sana, libre de carbohidratos simples, libre de excesos, alcohol, tabaquismo, etcétera. Y una vez al año, hazte una química sanguínea, un perfil de lípidos, un examen de orina, algo tan sencillo como eso para ir midiendo tus niveles, ¿no? Si te empiezas a sentir mal, si empiezas a ver que empiezas a tener estos estigmas que ya comenté, pues definitivamente busca atención médica. Ok, muy bien. Hay otra pregunta, Nicolás MD, así está el nombre, a través de Facebook, nos hace una pregunta, dice, bueno, primero una felicitación al programa y nos hace la pregunta de que si no hay algún estudio para saber si en el futuro voy a ser diabético, algún estudio de nueva generación, no entiendo que de laboratorio. Pues no, es decir, en México no, los suecos son los que van mucho más adelantados, tienen ellos ya codificado su material genético para saber qué genes tienes implicados en diabetes. Incluso tienen con qué medicamento te van a tratar y con qué medicamento no te pueden tratar porque no respondes, ¿no? Pero aquí en México no. En México nos queda a ponernos el saco de tengo genética con diabetes en mi familia, entonces me pongo a hacer la normativa que ya dijimos, ejercicio y comer bien. Bueno, pues a tener todos los cuidados que ya has estado diciéndonos para esto. Y hay otra pregunta que nos dice Marta a través de Instagram. Nos dice que si una persona que ya tuvo un problema de los ojos por la diabetes, entiendo que es la retinopatía, si tiene posibilidades de tener ese mismo problema en el otro ojo, o sea, que ya lo tuvo en un ojo y que lo va a tener en el otro. Sí, altas posibilidades. El paciente que tiene retinopatía en un ojo puede tenerla en el otro. La retinopatía se relaciona enormemente con el grado de enfermedad del riñón y enormemente con el grado de neuropatía periférica. Entonces parece ser que todo es un reflejo de la microcirculación.
a estos niveles debe revisarse todo. Si yo ya tengo retinopatía en un ojo, tengo que ver cómo está mi riñón y tengo que ver cómo están mis piernas. Mis arterias, ¿no? Así es. Ok, pues bueno. Y en ese caso, por ejemplo, la recomendación para evitar las complicaciones, ¿el ejercicio le sirve también para evitar las complicaciones en los miembros inferiores? Sí, pero habrá que individualizar. Por ejemplo, en el paciente que ya tiene una neuropatía motora, de estos que se deforman el pie por la neuropatía, y entonces ya no pisan bien, no los vamos a poner a hacer ejercicio, porque se pueden lesionar más de tipo caminata, de tipo trote, ¿no? Pero sí los podemos poner a hacer bicicleta, sentados o nadar, ¿no? Entonces, en el paciente que no tiene ningún tipo de lesión, que solamente tiene una neuropatía inicial, puede hacer cualquier tipo de ejercicio con un calzado bien prescrito y con revisión exhaustiva de sus pies. Aquel paciente que tiene enfermedad más bien arterial, como bien lo dijo sobre Rodrigo, nuestro angiólogo del centro, ve este tipo de problemas, ahí la prescripción de ejercicio va un poco más marcada porque se mide evidentemente la meta que el paciente requiera alcanzar en pasos para producir dolor y estimular la formación de colaterales o de arterias colaterales con el ejercicio. Entonces, la respuesta general podría ser sí a todos el ejercicio, siempre y cuando sea un ejercicio que no me vaya a dar mayor lesión. Una mayor lesión por el problema de la neuropatía que ya puedes tener. Efectivamente. Ok, muy bien, muy interesante. Y hay otra pregunta, bueno, la última pregunta que tenemos aquí registrada. Fernando Álvarez dice que él no es... 83 años, él no es diabético, ¿sí? En los estudios nunca ha salido con diabetes, pero sí tiene problemas en sus miembros inferiores, en sus pies. Estos problemas son relacionados con problemas de dolor, de sensibilidad. ¿Será que tiene alguna lesión? ¿Que tengo alguna lesión? Esa pregunta es súper interesante porque tenemos que ver que no siempre la lesión de dolor en los miembros inferiores es por diabetes. Existe un montón de causas de neuropatía y de enfermedad arterial, no solamente la diabetes. No solo diabetes, por eso esta persona está bien de su diabetes, pero puede tener otros problemas. Exacto, entonces habrá que hacerse la evaluación para saber diferenciar cuál es la causa y poder tratarlo. Ok, muy bien. Doctora, pues esas son las preguntas que tenemos aquí y bueno, vamos a continuar con nuestro programa ya en la recta final, en donde te voy a pedir que nos platiques una parte de una experiencia personal tuya que recuerdes durante tu residencia, durante tu formación y qué te dio por hacer esta carrera que es la medicina, que es una carrera tan de tanta disciplina, de tanta dedicación. Y eso lo vamos a platicar después de la pausa. Si nos permites, y por favor, continúe con nosotros. Estamos en la recta final del programa. Regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en esta recta final de nuestro programa el día de hoy, donde hemos estado hablando de diabetes mellitus y cómo evitar complicaciones en los miembros inferiores. La principal complicación de la diabetes en miembros inferiores es el pie diabético, como lo conocemos de manera común. Y estamos con la doctora Ana Rosa Escobedo Ortiz, que es especialista en medicina interna, endocrinóloga y tiene una alta especialidad en diabetes. Doctora, te decía antes de irnos a la pausa que esta parte del programa es una parte que en esta temporada de consulta médica, que es la tercera temporada, la gente nos empezó a decir que le gustaba saber más del médico, pero del médico como ser humano, más que el médico como el especialista. Entonces, déjame decirte que este programa se ve en todo el interior del estado a través de las principales instituciones de salud, sobre todo centros de salud, presidencias municipales, donde transmiten nuestro programa. Y hay muchos médicos en formación y muchos médicos que están haciendo servicio social que también ven el programa y que tienen un caminar por delante para seguir en esta meta que tenemos los médicos de llegar a una especialización y a continuar capacitándonos. ¿Por qué decidiste ser médico? Es una pregunta bien complicada, pero creo que el origen lo tengo bien identificado. Sí. A los 6 ¿Tus papás años. son médicos?
Mi papá. Mi ok. papá es médico general. A los 6 años de edad, estando yo en segundo de primaria, 6, 7 años, a mi papá le diagnostican diabetes. Ok. Él tenía 34, 35 años. Joven. Sí, muy, muy joven. Entonces, no sé, tal vez yo he sido una niña un poco, o fui una niña un poco sensible, pero eso me marcó porque dije, yo quiero ser como mi papá, yo quiero estudiar la carrera de mi papá, pero sé que la carrera es muy larga, son 7 años. Y luego a mi papá le da diabetes. Entonces, a los 7 años yo estaba pensando que tal vez no iba a tener la forma de acabar medicina por su larga, pues digamos, formación, porque mi papá tiene diabetes y sabía que la diabetes mata, sabía que la diabetes lo iba a complicar, ¿no? Sí. Entonces, esa fue mi primera estimulación, este vínculo en donde quiero ser médico porque veo que lo que mi papá hace me gusta, pero sé que es muy larga y entonces tengo que ver cómo le hago para completarla porque tal vez mi papá No esté. ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, mi papá estuvo, ¿no? Mi papá está a pesar Vive todavía. de que hace, pues, 40 años se le diagnosticó diabetes, Sí. ¿no? Entonces, esta parte de elegir medicina, decantarme por diabetes y metabolismo como última especialidad, pues justamente fue porque vi la necesidad de tener a un médico que podría identificar y tratar de una forma un poco más profunda lo que al paciente con diabetes le va sucediendo y que quizá mucha gente como yo, muchas niñas como yo, iban a tener truncadas sus sueños, truncadas sus profesiones, porque el papá no iba a estar, Sí. ¿no? Entonces, esa fue mi motivación. Y esa fue la meta que te pusiste, como lo estoy entendiendo así, como Ajá. que, a ver, tengo que lograr esto para lograr que mi papá siga aquí, Efectivamente. para poder tratarlo, para poder manejarlo, para poder orientarlo. Es así, Exacto. ¿verdad? Sí, y la verdad es que en el servicio social me tocó su primer complicación. Una retinopatía diabética muy importante. En Morelia todavía no había ningún retinólogo, tuvimos que ir a la Ciudad de México. Y era lo que comentaba, darle a la provincia la posibilidad de una calidad de atención mayor, que no te tengas que desplazar a lugares, porque aquí en tu momento, en tu ciudad no lo hay, ¿no? Entonces, retinopatía con compromiso para ceguera, ¿no? O sea, dejé el servicio social incluso un tiempo para poder atenderlo. Sí. Ahí vi cómo la glucosa estaba tan alta que tenía que utilizar insulina. En mi servicio social yo no sabía cómo utilizar insulina. Entonces vi nuevamente la necesidad de adentrarte en este conocimiento, ¿no? Exacto, exacto. Segunda complicación, una artropatía de Charcot, después de caminar por el Paricutín entre la piedra volcánica. Sí. 3 días después el pie completamente hinchado, deformado, no sabíamos qué tenía, ¿no? Sí. Ahora sé qué era lo que era, pero al principio no sabía. Entonces, es esta laguna, este tipo de espacios en donde veo que hace falta, o vi que hacía falta conocimiento que me hizo, ¿sabes qué tengo que ser? Tengo que ayudar. Finalmente los médicos hacemos eso. Claro. Ayudamos, Ayudar. es lo Sí. que buscamos hacer, ¿no? Y entiendo que esa motivación fue la que dijiste, bueno, pues voy a la especialidad, pero ¿qué representó para ti irte fuera de aquí a México a hacer ya la subespecialidad? Porque la especialidad la hiciste aquí. Pero hacer la subespecialidad, tuviste que tomar una decisión. ¿Qué tuviste Sí. que dejar o qué elegir entre esto y esto? Es O un me pongo a reto. trabajar como médico internista. Digo, Exacto. finalmente ya tenías una especialidad. Ya tengo una especialidad muy buena, medicina interna es muy buena, muy completa. Así es. Sin embargo, quería un poco de mayor seguridad en mis conocimientos y siempre quise estar en el Instituto de Nutrición. Siempre era como un sueño, la meca de la medicina interna en México, ¿no? Además, dejas muchas cosas al lado. ¿Cómo qué? En tu caso. En mi caso, para una mujer en medicina dejas muchísimas cosas al lado. Por ejemplo... ¿Ya estabas casada en ese momento? No. O sea, el matrimonio vino después de acabar todo. O sea, 3 años después. Encuentra un hombre, un esposo que se quiera casar con alguien que ya tiene más de 30 y tantos años, ¿no? Pero deja tú la edad, que sea una profesionista y ¿Sí? con tantos años de estudio también. No es encuentra tan un hombre fácil. que se quiera poner, que le quiera entrar tal vez a eso. No es sencillo. Entonces, tienes que dejar, pues, finalmente esa parte. O sea, saber que te la puedes jugar. Es decir, puedes ser soltera eterna, ¿no? Que no está mal.
también. Pues sí. No está mal. Tienes también que definir maternidad. Tienes que definir Exacto. maternidad. En medicina, ahora mis estudiantes me dicen, doctora, ¿cuál es el mejor momento de embarazarse en la carrera? Porque yo quiero tener hijos. De verdad, que se los digo, si quieren tener hijos, háganlo en medicina general, cuando terminan medicina general y entonces están entre el inter de la especialidad. Sin hacer especialidad, tengan al hijo y obviamente con una red de apoyo. Pero después, en la carrera, en la especialidad, si decides embarazarte durante la especialidad, es muy pesado. Para cualquier Eres muy estigmatizada. Sí. Entonces, no hay hora de ser mamá durante el estudio de la medicina. O sea, al final de cuentas. Sí. Podría recomendar ese espacio porque no hay otro. Sí. Pero dejas eso, dejas familia, dejas fiestas, dejas navidades, dejas amigos, dejas el desarrollo social, dejas tu desarrollo emocional. La medicina te da mucho, pero también te quita mucho. Te quita muchas y a lo mejor muchas oportunidades de crecer en otros aspectos, no nada más profesional en tu vida, ¿no? Pues yo te veo como una mujer exitosa, una profesionista exitosa y te felicito. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir esta información. ¿En dónde te pueden localizar? Sé que tienes una empresa, ya lo platicamos. ¿En dónde se encuentra? Comenta. Estamos ahorita ubicados en Francisco Márquez, es el número 327 en la colonia Chapultepec Norte. Sí. Ahí nos pueden encontrar, el teléfono es 44 33 12 12 75 y también por redes sociales tenemos el nombre de la empresa en Facebook como Healthy Steps. Okay. Ahí podemos vernos. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias, esperamos que no sea la primera vez, ¿verdad? Cuando gusten. Que esta es tu casa, el Sistema Michoacano tiene las puertas abiertas para gente tan exitosa como tú en su vida académica, en su profesión. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Y para usted que nos acompañó y nos prestó el favor de su atención, toda su atención para este programa, pues yo solamente me resta decirles que muchas gracias y que ojalá que pueda compartir toda esta información a través de las redes sociales. Esto es lo que verdaderamente hay que compartir, no las cosas que no tienen trascendencia. Esto le va a ayudar a cuidar su salud a alguien y hasta salvar una parte, una extremidad, si se cuidan de esta manera que nos explicó nuestra invitada del día de hoy, la doctora Ana Rosa Escobedo Ortiz. Y bueno, decirles que nos vemos la próxima semana con otro programa muy interesante, con un invitado también de mucho prestigio, académico, nacional e internacional. Y yo soy Martín Liras, pues soy cirujano plástico y conductor de este programa. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó